un hombre, un matrimonio marcado por los celos y unas imágenes que jamás debieron existir. Fotografías de ella desnuda sobre una cama que sembraron una idea fija en su mente, la sospecha de una infidelidad. Esa obsesión sería el inicio de una de las historias más perturbadoras que estremecieron a todo un país. Lo que ocurrió después no fue un simple arrebato de enojo, sino una reacción desmedida que escaló a una violencia extrema. En la intimidad de una habitación de hotel, el ataque llegó a un punto tan brutal que en medio de ese descontrol le arrancó los ojos cuando ella aún estaba con vida. Estás viendo en tu pantalla una historia real, oscura y profundamente inquietante, donde los celos, el control y la obsesión cruzaron un límite del que no hay regreso. Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. María Marta Arias Alonso nació en el año 1984 en la ciudad de La Banda, ubicada en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Era la tercera hija del matrimonio conformado por María Alonso y Juan Arias. Antes de su nacimiento, la pareja había tenido 2 hijos varones. Desde muy temprana edad, María Marta fue reconocida por su carácter tranquilo y su trato amable. Quienes la rodeaban la describían como una joven solidaria, respetuosa y cercana. En el ámbito escolar se destacó por su buen rendimiento académico y por su interés en aprender, especialmente por su facilidad para los idiomas, lo que la llevó a estudiar inglés en un instituto privado. Fue en ese ámbito educativo donde, siendo aún niños, María Marta conoció a Pablo Antonio Amín. Aquel contacto fue breve y no generó una relación sostenida en el tiempo, ya que con el paso de los años ambos continuaron sus vidas por caminos separados. María Marta creció en un entorno familiar cercano y estable, con vínculos sólidos con sus padres y hermanos. Hasta el final de su adolescencia no se registraban conflictos relevantes en su vida personal y su desarrollo transcurrió de manera ordenada, con expectativas centradas en la formación académica y el crecimiento personal. En 2004, María fue diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica del sistema inmunológico que afecta las articulaciones y otros órganos, lo que la obligó a iniciar un tratamiento médico estricto para controlar la afección y prevenir recaídas. Pese al diagnóstico, María Marta continuó con su vida de forma estable. Inició la carrera de Ciencias Económicas, mantuvo sus proyectos personales y asistía activamente a la iglesia, reflejando una fe profunda que formaba parte central de su vida. En el año 2005, María se reencontró con Pablo en la iglesia a la que ella asistía con regularidad. El reencuentro se produjo cuando Pablo llegó al templo acompañado por su madre, quien atravesaba problemas de salud derivados de un accidente ocurrido meses antes. Él la había llevado con la esperanza de que encontrara alivio espiritual. Tras reconocerse, conversaron brevemente y acordaron verse al día siguiente para compartir un helado. A partir de ese encuentro comenzaron a verse con mayor frecuencia. Pablo quedó impactado por María y llegó a comentar a su madre que había conocido a la mujer con la que deseaba formar una familia. En ese periodo, Pablo atravesaba una situación personal compleja, marcada por el reciente fallecimiento de su padre y por problemas previos en su vida. A esto se sumaba su sobrepeso, ya que pesaba alrededor de 160 kilos. Aunque medía casi 2 metros de altura, esa condición le generaba una profunda inseguridad y dudas sobre si podría agradarle a María.
Convencido de que su apariencia podía convertirse en un obstáculo para la relación, decidió iniciar un proceso de adelgazamiento mediante el consumo de productos dietéticos de origen herbal. En pocos meses logró bajar alrededor de 40 kilos, lo que fortaleció notablemente su confianza personal. A partir de esa experiencia comenzó a involucrarse activamente en la venta de esos productos. Pero antes de continuar con la historia de María y Pablo, es necesario detenernos en quién era Pablo y cuál era su historia personal. Pablo nació el 6 de febrero de 1983 en la ciudad de La Banda, en Argentina. Provenía de una familia de clase media alta asentada en un barrio de personas acomodadas. Fue criado por su madre Graciela junto a su padre, quien estuvo presente durante su infancia. Además, tenía una media hermana mayor con quien mantenía una buena relación. Durante sus primeros años, su infancia transcurrió sin episodios relevantes. Sin embargo, a los 14 años se vio involucrado en un hecho trágico que marcaría un punto de quiebre en su vida. Mientras manipulaba un arma de fuego que pertenecía a su padre, el arma se disparó de manera accidental y el proyectil impactó en un amigo de su misma edad, provocándole la muerte. Tras la investigación correspondiente se determinó que se trató de un accidente, por lo que no enfrentó consecuencias penales. A partir de ese episodio su conducta cambió de manera significativa. Se volvió un joven agresivo con tendencia a los conflictos y a los enfrentamientos físicos. Preocupados por ese cambio, sus padres lo llevaron a consultar a un psicólogo, quien concluyó que su comportamiento se correspondía con el de un adolescente y no detectó patologías de gravedad. Con el paso del tiempo, su situación personal se agravó. Tras la mudanza de su media hermana a la provincia de Córdoba para continuar sus estudios universitarios, Pablo comenzó a sentirse solo y desarrolló una adicción a sustancias ilegales. Durante un periodo se trasladó a Córdoba para vivir con ella, pero no logró adaptarse y regresó a la casa materna, donde continuó con una vida desordenada. Ante la preocupación de su entorno, familiares y amigos lo convencieron de iniciar un tratamiento de rehabilitación. El proceso se extendió por más de 3 años y no fue sencillo, pero finalmente logró abandonar las adicciones y estabilizar su conducta. Tras esa etapa comenzó a trabajar en el negocio familiar y se interesó por la práctica de artes marciales, actividades que formaron parte de su rutina en los años previos a la relación con María. Ahora que ya conocemos quiénes eran los dos implicados en esta historia, podemos retomar el vínculo entre María y Pablo y cómo esa relación comenzó a consolidarse. Con el paso del tiempo, el trato entre ambos se volvió cada vez más cercano y hacia el año 2007 formalizaron el noviazgo. Mientras Pablo se encontraba plenamente involucrado en la venta de productos dietéticos, María Marta comenzó a acompañarlo en esa actividad, participando en reuniones, viajes y conferencias de ventas. La noticia de la relación no fue bien recibida por la familia de María, especialmente por sus hermanos, quienes manifestaron desconfianza hacia Pablo debido a sus antecedentes con el consumo de drogas, su carácter conflictivo y su reputación de protagonizar situaciones problemáticas. A pesar de esas advertencias, María decidió continuar con la relación. Con la relación ya consolidada, en el año 2007, María y Pablo decidieron contraer matrimonio. La ceremonia se realizó únicamente por la iglesia, sin concretar el casamiento por lo civil. Esta decisión fue motivo de desacuerdo dentro de la familia de María, que consideraba que la unión carecía de respaldo legal y no ofrecía garantías para su hija. Tras la boda, la pareja comenzó a convivir y a organizar su vida en función del negocio de los productos dietéticos. Pablo asumió un rol dominante en las decisiones cotidianas y en la dinámica del hogar. Poco a poco, María fue dejando de lado aspectos importantes de su vida anterior, priorizando el proyecto que compartía con su esposo. Uno de los cambios más significativos se produjo en relación con su salud. Pablo la convenció de abandonar el tratamiento médico tradicional para el lupus y de reemplazarlo por el consumo exclusivo de productos dietéticos que él comercializaba.
Durante las presentaciones de ventas, María Marta era exhibida como un ejemplo de los supuestos beneficios de esos productos. Sin embargo, la realidad era distinta. El producto principal contenía altos niveles de sodio, un componente perjudicial para una persona con lupus, especialmente por el impacto que la enfermedad tiene sobre los riñones. Aun así, María continuó siguiendo esas indicaciones. Si bien el aspecto económico parecía favorable, el ritmo de trabajo era intenso y poco compatible con el estado de salud de María. La exigencia constante y la falta de descanso representaban un riesgo para su condición, pero aún así continuó sosteniendo esa dinámica. Pablo, por su parte, reforzaba la idea de que los productos que comercializaban eran suficientes para mantenerla bien. Con el paso de los meses, el aislamiento de María se profundizó. Su vida social se redujo de manera significativa y su mundo comenzó a limitarse casi exclusivamente a Pablo y al trabajo compartido. La dependencia emocional y cotidiana se volvió cada vez más marcada. Con el tiempo, la relación entre María y Pablo se fue deteriorando. La convivencia y el trabajo compartido comenzaron a generar conflictos constantes, principalmente por la competencia entre ambos por las ventas y el reconocimiento dentro de la empresa de productos dietéticos. A ese clima de tensión se sumó un episodio que agravó la situación: la difusión de fotografías íntimas de María tomadas cuando se encontraba desnuda en la cama. Aunque nunca se esclareció quién las tomó ni cómo circularon, el hecho profundizó el desgaste del vínculo y acentuó los conflictos entre la pareja. A finales de octubre de 2007, María y Pablo se prepararon para viajar a la provincia de Tucumán con el objetivo de asistir a un congreso organizado por la empresa para la que trabajaban. Durante el viaje al que se trasladaron en su automóvil recogiendo en el camino a otras personas que también asistían al congreso, María y Pablo se mostraron tranquilos. Quienes viajaban con ellos no notaron nada fuera de lo habitual. La pareja conversaba y bromeaba, manteniendo un trato normal. Sin embargo, una vez llegados al hotel donde se realizaba el evento, la situación comenzó a cambiar. Con casi 2 metros de altura y aún con sobrepeso, Pablo se mostró incómodo dentro de su traje, visiblemente afectado por el calor y la humedad. Durante su exposición no habló como lo hacía habitualmente, y quienes lo conocían advirtieron una actitud distinta. Al finalizar la jornada, su comportamiento se volvió más tenso y protagonizó un altercado con un compañero de trabajo a quien acusó de querer robarle clientes. La discusión no pasó a mayores gracias a la intervención de María, pero marcó el inicio de una serie de conductas erráticas que se intensificaron en las horas siguientes. Poco después, la tranquilidad del hotel donde se hospedaban se rompió de manera abrupta. Pablo apareció desnudo en los pasillos del edificio, arrastrando el cuerpo sin vida de María por las escaleras. Intentó primero utilizar el ascensor, pero al no llegar con rapidez continuó bajando por las escaleras, dejando un rastro de sangre a su paso. Al llegar a la planta baja, el recepcionista del hotel se encontró con una escena estremecedora: Pablo completamente alterado junto al cuerpo de su esposa en el suelo. El empleado intentó comprender lo que estaba ocurriendo, pero la expresión de Pablo y la violencia de la escena lo dejaron paralizado. De inmediato descendió a la recepción y dio aviso a la policía. Los agentes llegaron en pocos minutos y encontraron a Pablo junto al cuerpo de María en un estado de extrema agitación. Tras reducirlo, aseguraron la escena y comenzaron las primeras actuaciones, mientras personal médico constataba el fallecimiento de la joven. Según la confesión de Pablo, lo que sucedió horas previas al asesinato fue lo siguiente. Tras la discusión con su compañero de trabajo, Pablo comenzó a manifestar un comportamiento cada vez más errático. Empezó a escuchar una voz interior femenina que le advertía que alguien quería matarlo. Convencido de estar en peligro, durante aproximadamente 2 horas se desplazó junto a María por distintos puntos de la ciudad, subiendo y bajando de taxis y colectivos en un intento desesperado por escapar de amenazas que solo él percibía.
Ese recorrido terminó frente a la catedral, donde ingresaron de manera abrupta en medio de una jornada de bautismos. Pablo exigió ser bautizado de inmediato, ignorando a quienes aguardaban en fila. El sacerdote intentó hacerlo esperar, pero Pablo insistió y pidió que un fotógrafo registrara el momento. Antes de irse bebió agua bendita. María, visiblemente incómoda y avergonzada por la escena, se alejó para buscar a sus amigos. Ya solo en la plaza frente a la catedral, Pablo pidió a un agente que lo arrestara y fue trasladado a una comisaría donde continuó mostrando conductas extrañas. Allí llamó la atención de los policías al hablar de forma incoherente y ofrecer insistentemente los productos dietéticos que vendía, asegurando que gracias a ellos había bajado 40 kilos. Por ese comportamiento errático, los propios agentes comenzaron a referirse a él como el loco Amin. Más tarde, un amigo fue a buscarlo a la dependencia policial. A pesar de que Pablo insistía en quedar detenido, las autoridades decidieron enviarlo a un hospital para una evaluación médica. En ese centro de salud protagonizó un incidente al volcar un mueble con instrumental quirúrgico, hecho que luego resultaría clave en la investigación, ya que se sospechó que en ese momento se apropió de un bisturí. Tras ser examinado, un médico determinó que no presentaba un cuadro grave y que solo necesitaba descansar. Entrada la noche, Pablo y María se dirigieron al hotel donde también se hospedaban unos amigos. Según el registro del establecimiento, ambos se anotaron en la recepción a las 12:17 de la madrugada del domingo 28 de octubre de 2007. Luego compartieron un momento en el bar junto a esas personas. Allí, Pablo comentó que se sentía cansado debido a que llevaba varias noches sin dormir. Poco después se despidieron y subieron juntos a la habitación. De acuerdo con su relato, una vez allí, ambos se desvistieron y se recostaron. Cuando María se dio la vuelta en la cama, Pablo la atacó de manera repentina. La inmovilizó presionando su pecho con la rodilla y la estranguló con las manos hasta dejarla inconsciente. Luego tomó un objeto cortante que se presume sustraído del hospital y le extrajo ambos ojos con extrema precisión, colocándolos sobre la cama. Continuó causándole múltiples cortes en distintas partes del cuerpo, en la frente, las mejillas, las piernas, la zona íntima, los brazos y el pecho. Finalmente, como ya sabemos, fue visto por el personal que dio aviso a la policía. Los agentes llegaron minutos después y lo encontraron junto al cuerpo de María, dando inicio a la investigación. Las fotografías tomadas por la policía criminalística reflejaban la extrema violencia del ataque. Los peritos realizaron el levantamiento del cuerpo desnudo y gravemente lesionado de María, que fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente. Durante el trabajo en el hotel, los investigadores documentaron más de 30 rastros de sangre distribuidos a lo largo del recorrido que había hecho Pablo tras el crimen. Al acceder nuevamente a la habitación donde ocurrió el ataque, los peritos se encontraron con una escena especialmente perturbadora. Sobre la cama yacían los ojos de María, colocados uno junto al otro sobre la sábana blanca. Pese a una búsqueda exhaustiva, el arma utilizada para realizar los cortes precisos en el rostro de la víctima nunca fue encontrada. Los investigadores descartaron que hubiera sido arrojada por el inodoro, ya que no se hallaron restos de sangre en el baño. Tampoco fue localizada en el exterior del hotel ni en las habitaciones contiguas, lo que dejó ese elemento como uno de los principales interrogantes del caso. Tras asumir la causa, la fiscal ordenó que Pablo fuera trasladado a un hospital neuropsiquiátrico. La decisión se tomó ante la presunción de que el crimen había sido cometido en el marco de un posible brote psicótico. En el centro de salud, Pablo quedó internado en una habitación con rejas y bajo custodia. En ese periodo comenzó a circular una imagen que generó un fuerte impacto público. Se lo veía atado de pies y manos, profundamente dormido en una cama pequeña, una escena que fue publicada por la prensa local.
Según las crónicas de la época, permanecía sedado durante los episodios de agresividad y cuando estaba lúcido leía la Biblia. Mientras tanto, avanzaban las actuaciones judiciales. El informe forense confirmó la extrema violencia del ataque y llevó a la Fiscalía a agravar la acusación inicial. A la figura de homicidio se sumó la de ensañamiento, debido a la magnitud de las lesiones y a la forma en que fueron provocadas. El caso presentaba una dificultad central. Antes de avanzar hacia un juicio debía determinarse si Pablo era imputable, es decir, si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen. En ese contexto fue sometido a distintas evaluaciones médicas y psiquiátricas mientras permanecía internado. Además, existían limitaciones legales propias de la época. El agravante del vínculo no podía aplicarse, ya que la pareja solo se había casado por la Iglesia y no por lo civil, por lo que no existía un registro legal de la unión. Tampoco estaba contemplada aún la figura de violencia de género en la legislación vigente. Lo que sí quedó claramente establecido fue el ensañamiento. Los médicos forenses determinaron que Pablo había extraído los ojos de María cuando ella todavía se encontraba con vida, un dato que resultó determinante para agravar la acusación en su contra. Con el correr de las semanas, por orden judicial, se dispuso su traslado a un penal. Sin embargo, sus defensores apelaron esa decisión y lograron que la Cámara de Apelaciones ordenara su regreso al hospital, al menos hasta que se estableciera con mayor precisión su estado de salud mental. Tras el dictamen de la Junta Médica en abril de 2008, Pablo fue trasladado nuevamente a la cárcel. El servicio penitenciario tomó la decisión de ubicarlo en la unidad de máxima seguridad del penal, un sector reservado para los detenidos considerados más peligrosos. Allí fue alojado en una celda donde permanecía encerrado durante 23 horas al día con solo una hora de recreo. Durante ese tiempo de salida caminaba solo por el patio del pabellón, un espacio sin luz natural. No tenía contacto con otros internos, ya que era el único detenido en ese sector, lo que lo mantenía en un régimen de aislamiento casi total. El juicio oral contra Pablo Antonio Amín se llevó a cabo en 2009. Durante las audiencias, el acusado mantuvo una conducta errática y provocadora, actitud que su defensa utilizó para sostener la hipótesis de una supuesta demencia. Señor Pablo Antonio Amín, ¿qué edad tiene? 26. 26 años. Nace en 1983. Bien. 69 reales, de verdad. ¿En qué trabaja? Empresario, businessman, management. No lo entiendo. Dueño del Bayern Múnich. No lo entiendo. Hable despacio y tranquilo. ¿Trabajaba en dónde? ¿En qué trabajaba? Pero vivo de esto. ¿De qué? ¿Pero de qué? De la prensa. ¿De la calle? Sin embargo, la mayoría de los peritos que intervinieron concluyeron que comprendía la criminalidad de sus actos y que simulaba trastornos mentales. Durante el debate judicial, la Fiscalía sostuvo que el crimen no había sido producto de un arrebato momentáneo, sino el resultado de un accionar consciente, planificado y de extrema violencia. En ese marco se planteó como principal hipótesis que el móvil del asesinato habrían sido los celos. Según esta línea, Pablo creía que María le era infiel, una sospecha que, de acuerdo con la acusación, se habría intensificado tras la aparición de fotografías íntimas en las que ella aparecía desnuda sobre una cama. Sin embargo, la familia de María negó de manera contundente esa versión y afirmó que la joven no mantenía ninguna otra relación. Si bien esas imágenes llegaron a la justicia y a algunos medios después de los hechos, nunca fueron publicadas por respeto a la víctima y a su entorno. Finalmente, los jueces coincidieron con la postura del Ministerio Público Fiscal. Consideraron acreditado el ensañamiento y descartaron la versión de un ataque impulsivo o de inimputabilidad.
Con esa valoración declararon a Pablo Antonio Amín, de 26 años, culpable de homicidio agravado por ensañamiento y lo condenaron a prisión perpetua, dando por cerrada la etapa central del proceso judicial. Tras la sentencia, Pablo fue alojado en el penal bajo condiciones de máxima seguridad. Durante los primeros años permaneció en un régimen de aislamiento estricto. Con el tiempo presentó distintas apelaciones junto a sus abogados, pero todas fueron rechazadas. En 2011, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de prisión perpetua. Dentro del penal, con el paso de los años, logró adaptarse al régimen carcelario. Realizó actividades religiosas, aprendió a tocar el violín y fue considerado por las autoridades penitenciarias como un interno con conducta estable. Aún así, la familia de María sostuvo siempre que ningún cambio en su vida carcelaria podía modificar la gravedad del crimen cometido. Más de una década después del crimen, en diciembre de 2017, Pablo volvió a aparecer en los medios tras conocerse que se había casado mientras cumplía su condena en prisión. Su nueva esposa era una mujer tucumana a la que había conocido durante su encierro y que lo visitó durante años bajo un régimen de encuentros supervisados. Con el tiempo la relación se formalizó, tuvieron una hija y celebraron una boda religiosa dentro del penal en una ceremonia que generó fuerte impacto público, dado que se trataba de un hombre condenado por uno de los crímenes más brutales registrados en el país. A partir de 2022, la defensa solicitó el otorgamiento de salidas transitorias. Esta petición generó un fuerte rechazo por parte del Ministerio Público Fiscal y de la familia de María, quienes advirtieron que Pablo continuaba representando un riesgo. Durante las audiencias se evaluaron informes psicológicos y psiquiátricos, algunos de los cuales señalaban la persistencia de rasgos paranoides. Finalmente, en 2023, la justicia resolvió concederle salidas transitorias bajo condiciones estrictas. Podía abandonar el penal 2 veces por mes durante 3 horas con custodia de efectivos del servicio penitenciario y control mediante pulsera electrónica. Aunque el Ministerio Público Fiscal impugnó la decisión, el beneficio fue ratificado en una audiencia posterior incorporando mayores controles, entre ellos una evaluación previa por parte de profesionales de la salud mental y la indicación de que los custodios en lo posible vistieran de civil para no afectar a su hija. La familia de María rechazó la medida, pero debió acatar la resolución judicial. En la actualidad, Pablo continúa cumpliendo su condena a prisión perpetua, con el derecho a solicitar progresivamente la ampliación de esos beneficios. Según la legislación vigente, podrá aspirar a la libertad condicional a partir del año 2042. Para la familia de María, el paso del tiempo no ha cambiado la herida ni la convicción de que el único foco del caso debe seguir siendo la memoria de la víctima y la gravedad del crimen que terminó con su vida. Lo que queda después de conocer esta historia no es solo horror, sino preguntas incómodas. ¿Cómo una relación marcada por el control, los celos y la desconfianza pudo avanzar sin que nadie lograra detenerla a tiempo? La violencia no apareció de la nada, fue creciendo en silencio, alimentada por inseguridades, obsesiones y una dinámica enfermiza que terminó de la peor manera posible. Un crimen que dejó claro hasta dónde puede llegar la mente humana cuando confunde el amor con posesión y el miedo con poder. Casos como este nos obligan a mirar de frente realidades que muchas veces preferimos ignorar. No son historias lejanas ni excepcionales, son hechos reales que ocurrieron y que siguen resonando en la memoria de quienes buscan justicia y verdad. Recordarlos no es morbo, es una forma de no olvidar y de entender que detrás de cada titular hay una vida que fue arrebatada. Si este relato te impactó, suscríbete al canal, cuéntame desde qué país me estás viendo y deja tu me gusta si quieres seguir escuchando más historias criminales de la vida real, porque mientras existan preguntas sin respuesta, seguiré contando estas historias. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Hasta el próximo caso. Saludos.